En este momento queremos invitarlos a que abran sus Biblias, específicamente en el libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por Lucas, el médico Lucas, quien acompañaba a Pablo en sus viajes misioneros. Es importante saber que el Evangelio de Lucas presenta directamente un mensaje, una investigación que con esmero, según el mismo Lucas relata, hizo con relación a la vida de Jesús, con respecto a la obra de Jesús, y fue dirigido al excelentísimo Teófilo. Ahora, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, hay una recopilación de los eventos que envolvieron la iglesia previo a el ascenso de Jesús, cómo la iglesia estuvo concentrada, enfrentando dificultades, estuvo orando, ayunando, la iglesia crecía, avanzaba, vinieron dificultades, empezaron los viajes misioneros, entre otros puntos. Pero no quiero detenerme ahí. Lo que quiero ver es en el libro de los Hechos una estructura que nos ayude a ver el crecimiento y a tomarlo como ejemplo para actuar en tiempos de crisis como los que nos encontramos hoy en día. Así que antes de avanzar, quisiera invitarte para que oremos juntos en este momento. Oremos. Padre bueno y Dios de bondad, muchas gracias. Gracias por permitirnos abrir tu palabra. Gracias por permitirnos esta reunión para estudiar y verificar lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, para que en medio de todas las dificultades que enfrentamos en la vida, en medio de todos los problemas de salud, de muerte, muchas necesidades, podamos tener el consuelo y la fortaleza de la Escritura, guiados por el Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que nos escuchas, gracias porque sabemos que estás al control. Eso lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. La verdad es que la oración es un principio fundamental para la vida cristiana. Y realmente es el poder de Dios a nuestro alcance. Y cuando nosotros vemos que la vida cristiana consiste básicamente en una fórmula sencilla, como lo es oración, estudio de la Biblia, testificación y coinonía cristiana. Básicamente esto está permeando la vida cristiana para una persona que quiere seguir adelante, que quiere acercarse a Dios. Amigo, amiga que me escucha, ahí está la solución, la oración. Puedes hacer más que orar después de haber orado, pero nunca harás más que orar hasta que hayas orado. A.J. Gordon dijo eso. Es decir, que la oración se constituye en un principio fundamental para nosotros en la vida cristiana. Y más aún, aunque tú no seas cristiano, aquel principio que recibiste por enseñanza de tus padres, de tu madre, de tus abuelos, o de una persona, un amigo que te dijo que la oración es importante, aunque quizás no creías en eso, pero ahora en este momento que estás escuchando, sabes muy bien que necesitas una ayuda que es desde afuera. Una ayuda que te presenta ahora la solución a tus problemas y a tus dificultades. Y por eso quiero invitarte en este estudio de este día a que veamos en la oración el poder de Dios a nuestra disposición. Recordamos entonces que la Escritura nos ofrece que la oración ha sido parte del pueblo de Dios a través de todos los tiempos. Los profetas, los patriarcas, los discípulos, los apóstoles usaron grandemente este recurso y llevaron a la iglesia a un crecimiento sin comparación, como lo vamos a ver ahora. Además, en la iglesia primitiva se dio repetidamente un proceso que ayudó al crecimiento, que ayudó a la expansión de la palabra de Dios, que ayudó a la fortaleza de la iglesia primitiva y sus miembros. Por ejemplo, es importante que veamos que el libro de los Hechos ofrece la siguiente estructura. Número uno, encontramos que surge un problema. Encontramos que hay una dificultad, que algo está interfiriendo con las personas, con el miembro, con la iglesia. Algo está pasando. Número dos,
los creyentes, a causa de ese problema, a causa de esa dificultad, con esa necesidad, los creyentes se reúnen para orar y también a veces para ayunar. Muy importante eso. Número 1, surge un problema, una dificultad. Número 2, a causa de ese problema, de esa dificultad, los creyentes se reúnen para orar y también a veces para ayunar. Número 3, encontramos que como consecuencia del pueblo de Dios unido en oración, de las personas y de las familias unidas en oración, encontramos que el poder de Dios interviene en esa situación. Alabamos el nombre de Dios por ello. Yo no sé si estoy hablando para una persona, un amigo, un hermano, alguien que nos está escuchando, que nos está viendo y está atravesando por una seria situación, serias dificultades y no encuentra salida. Te ofrezco a través de esta estructura una solución. Número 1, que si hay un problema, si hay una situación. Número 2, quiero que busques a Dios en oración. Es importante que entiendas que el poder de Dios a la disposición tuya, a mi disposición, no es como cualquier interés que te ofrece un amigo, que te ofrece una amiga, una persona por conveniencia política o coyuntura económica o situación del momento. No, el Señor dice claramente: clama a mí y yo te responderé. Alabado sea el nombre de Dios en este momento. Es importante ver entonces, número 4, que a causa de la intervención del Espíritu Santo, el problema o el obstáculo se supera. La situación difícil desaparece, pero no por una magia, no por una obra humana, sino por la misma intervención de Dios. Alabado sea su nombre. La intervención de Dios en tu vida, en mi vida, es lo que ayuda a nuestro crecimiento. Es lo que ayuda a nuestra fortaleza espiritual. Y en tiempos de crisis y de dificultades como los que nos encontramos hoy, necesitamos que Dios intervenga y que intervenga pronto, que intervenga rápido, porque sabemos muy bien que nuestras fuerzas pueden desfallecer, somos débiles y pecamos, abandonamos el consejo, nos desesperamos, pero Dios ha venido para que tengamos vida, para que tengamos en abundancia solución de parte de Dios. Número 5. Al ver el pueblo, al ver la persona, la comunidad de creyentes, que el obstáculo se supera, esto motiva a la persona, motiva al pueblo ¿a qué? A la proclamación de la palabra de Dios. Note usted que Dios intervino, note usted que Dios respondió. Pero esto no llevó a la persona que fue recipiente de la bendición de Dios, a la persona que recibió directamente la respuesta del Señor, no la llevó a sentarse y a ver cómo pasa la vida. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bonito! ¡Oh, sí! No. Dice claramente esta estructura que vamos a contemplar de manera práctica ahora. Vemos que esto lleva a que el mensaje de salvación se proclame. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué mayor motivación tenemos tú y yo para predicar el mensaje de salvación que esto que nos está aconteciendo hoy en día en todo el mundo, no solo en nuestro país, República Dominicana? El COVID-19 es una realidad y nosotros tenemos que ofrecer soluciones de parte de Dios, y esta es una importante, porque estamos motivados más que nunca. En medio de todas las dificultades, en medio de todas las necesidades, estamos motivados a que todos los medios sociales, todas las redes, todas las plataformas puedan ser usadas para la proclamación del mensaje de salvación. Y eso es una buena opción. Esa es la mejor de todas. Esa es la mayor oportunidad. Es el mejor problema resuelto. Que la gente tenga salvación, que la gente tenga solución al pecado, pero de parte de Dios, por obra y gracia de Jesucristo. Alabado sea el nombre de Cristo en este momento. Bien, mis queridos, también encontramos que a causa de proclamarse el mensaje, a causa de predicarse el mensaje de salvación, encontramos que la gente obedece. La gente obedece la palabra de Dios. Es muy importante que entendamos eso. La gente que hace, obedece la palabra de Dios.
la palabra dice claramente que ella no volverá a Dios vacía, sino que ella hará lo que Dios dijo y cumplirá lo que Dios prometió. Es decir, que aquí hay una promesa. Hay una promesa que no es solo para ti, no es solo para mí, sino para todos aquellos que se involucren en la proclamación del mensaje de salvación. Hay obediencia que viene. Número 7 y final, encontramos que algunos individuos empiezan a criticar y rechazar la verdad a causa de algunas cosas que probablemente no les conviene o no es como ellos quieren o están intentando hacerlo a su antojo. En este caso entonces encontramos una solución final, y es que la palabra de Dios se extiende y la iglesia crece sorprendentemente. Esa es una estructura que, aunque presenta unos 8 pasos, es rápido el reconocimiento que hacemos cuando revisamos detalladamente los acontecimientos, los hechos que sucedieron según lo narra Lucas en el libro Hechos de los Apóstoles. Por ejemplo, ustedes encuentran un primer problema, una primera situación. Jesucristo, después de que murió, resucitó, duró 40 días apareciéndose y fortaleciendo a los discípulos, dándoles las instrucciones. Y una vez Jesús asciende a los cielos, claramente Jesús le dijo que no se vayan de Jerusalén sin antes ser investidos con el poder de lo alto, es decir, el Espíritu Santo. Entonces, desde que Jesús murió hasta el momento que asciende, 40 días. Y desde ese día que Jesús ascendió hasta el día del Pentecostés, hay 10 días. Estos 10 días el pueblo lo pasó orando y clamando a Dios, porque tienen serios problemas, hay serias dificultades, pero los creyentes siguieron unidos en oración. Muy importante esto. Los creyentes siguieron unidos en oración. Y encontramos entonces ahí en el libro de Hechos capítulo 1 versículos 14 y 15, el pueblo pasó ese tiempo ¿qué? En arrepentimiento, en confesión y en humillación. Muy importante eso. Y aquí encontramos cómo se busca que el poder de Dios intervenga para solucionar las dificultades. Y notamos entonces que sorprendentemente lo que siguió después de todo eso fue el descenso del Espíritu Santo. Y a consecuencia de esos que se unieron, esos 120 que se unieron también a orar y a buscar la intervención de Dios, junto con los apóstoles, y ahora especialmente Pedro, vemos que presenta un mensaje de salvación. Proclama la verdad. Proclama la verdad. Y no importando que están predicando un mensaje de salvación, algunos empiezan a ¿qué? A murmurar y a criticar. No, esa gente lo que pasa es que está borracha. Sin embargo, Pedro le respondió y le dijo, es que olvídense, nadie se emborracha a las 9 de la mañana. Esto que ustedes están viendo es lo que Dios prometió en aquel tiempo, en los días del profeta Joel. En aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán y tendrán sueños y visiones. Eso que estamos viendo ahora es el cumplimiento explícito de la palabra de Dios. Y vemos ahí entonces cómo se expandió el mensaje, y todos los que vinieron para el tiempo de las fiestas, que estaban ahí, que habitaban gente de todas partes del mundo, que vinieron porque eran descendientes judíos, en ese tiempo vinieron, y aunque no hablaban el mismo idioma, el Espíritu Santo hizo el mayor de los milagros. Empezaron a hablar en nuevas lenguas, y todos escuchaban a Pedro hablar en su mismo lenguaje. Dios hizo un milagro. Dios intervino. Dios buscó solución. Alabado sea su nombre. Alabamos el nombre de Cristo Jesús, que es sobre todo nombre. Ahí encontramos entonces la estructura que te mencioné. Ahí encontramos que había un problema, una dificultad, las persecuciones, las dificultades para poder salir y predicar en el nombre de Jesús, quien fue crucificado, que resucitó, pero hay serias dificultades para ello. Pero encontramos que los creyentes se reúnen para orar y se mantienen ahí durante esos 10 días sin salir, confesando el pecado, humillándose, ¿verdad? Y también en arrepentimiento. Entonces nos damos cuenta
que a consecuencia de eso, ¿qué pasó con el poder de Dios? El Espíritu Santo descendió como cumplimiento de la promesa de Dios. Y vemos ahí cómo se proclamó el mensaje. Pedro y los discípulos predicaron un mensaje de salvación para el momento, para la hora. Y vemos que como consecuencia de eso, la gente decidió obedecer. Se unieron como 3,000 personas aquel día a la iglesia. Encontramos entonces que no importando lo que algunos estaban diciendo, criticando, murmurando, que esta gente lo que está borracha, que es poseído por otra cosa, encontramos cómo se extendía la palabra de Dios. Ahí vemos la estructura, ¿verdad? Vemos la estructura. Ahí está contemplado cómo nosotros ahora podemos hacerlo. Yo te invito, amigo, hermano, que nos escuchas, que nos ve, yo te invito a que en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, clames a Dios. Aquí encuentras solución a tu problema. Aquí encuentras solución a tus dificultades. Aquí te puedes refugiar en Dios. El Señor es un amigo que no falla. Es alguien que no escatimó esfuerzo alguno para dejar su trono allá y venir y hacerse como tú y como yo, 100% humano, sin dejar de ser Dios. Grande es el misterio de la piedad, que Dios se haya hecho un hombre, que Dios se haya hecho ser humano. Sin embargo, esto Dios lo hizo para darnos solución al problema que nos aquejaba. Y aquí encontramos cómo la iglesia primitiva pudo encontrar solución a esas dificultades. En ese primer ejemplo que te he presentado. Encontramos también cómo los que fueron bautizados, continuando el estudio en confraternidad, en cultos grupales, el Señor, dice la Escritura allí en Hechos 42, versículo 42 al 47, dice que el Señor añadía cada día a los que iban siendo salvos. A los que iban, ¿cómo? Siendo salvos. Pero no tenían lo suyo como propio, sino que lo compartían. Que en confraternización, las necesidades de uno eran las de otro. Y por eso el toque del Espíritu Santo permitió que la iglesia tuviese ese sentimiento con ese principio de entrega. Porque tenían el poder de Dios a disposición. Y el Espíritu Santo continuó transformando sus vidas. Recuerden otro ejemplo que encontramos en el libro de los Hechos. En el capítulo 4, versículo 18 al 33, encontramos que las autoridades religiosas ordenaron a Pedro y a Juan a que no hablaran ni enseñaran más en el nombre de Jesús. Ustedes recuerdan ese episodio porque lo pueden leer. Hay una dificultad seria. Están impidiendo que se predique el evangelio de salvación. Y una vez más, la estructura que te he mostrado, te he mencionado, te dice claramente lo que se hizo. ¿Qué se hizo? Volvieron a Dios en oración. Vinieron ante el Señor en oración. El Señor permitió que estos fuesen libertados, que tuviesen ahora mayor poder, que tuviesen unidos con una iglesia en oración. Es importante que nosotros entendamos que la oración intercesora puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho, como dice Santiago. Es decir, que en los momentos de dificultades, no solamente yo puedo y debo orar, sino también puedo solicitar oración. Pedir a mis amigos y hermanos también de la iglesia, de la hermandad, que oren por algún propósito, por alguna situación difícil que estén enfrentando. Y así como Pedro y Juan tuvieron fortaleza, encontramos que fueron llenos del Espíritu Santo. Y como consecuencia de ser llenos del Espíritu Santo, ¿fueron a qué? A proclamar. Y cuando vinieron a darse cuenta, Pedro y Juan estaban ¿dónde? En el templo predicando. Y vienen y le preguntan, ¿y no les hemos dicho que no deben predicar en el nombre de Jesús? Y ahí encontramos un texto bíblico muy, muy conocido por nosotros. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres.
Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí el capítulo 4 te da ese contexto de esa problemática, de esa dificultad. Y como consecuencia de eso, ¿qué pasó? La iglesia siguió creciendo. La iglesia siguió avanzando. Aunque algunos se detuvieron y la gente empezó y lo persiguieron de una u otra manera, encontramos que Dios trajo solución al problema. Que ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Que intervino Dios en su situación. Algunos hicieron lo propio por dejarse usar del enemigo, ¿verdad? Criticar, acusar, burlarse, pero no son los más. Más están con nosotros que con ellos. Probablemente eres una persona que te has concentrado en estos tiempos en buscar maneras y formas para avanzar en la vida cristiana y llevar a otros a Cristo. No has encontrado solución probablemente, pero la Iglesia Unida ahora te ha dado interesantes instrucciones de cómo usar las plataformas digitales y conectarnos con el mundo entero en tiempo real. Proclamar el mensaje de salvación no solo al auditorio de una persona, sino ¿a cuánto? A cientos y a miles. Cuando quieran, cuando puedan y como sea, pueden accesar al mensaje de la predicación. Ahí encuentras entonces que Dios te ha aclarado la mente, que el Espíritu Santo te ha dado entendimiento y sabiduría para que avances en el nombre de Cristo Jesús. Encontramos más ejemplos. En el libro de Hechos encontramos capítulo 6, versículo 1 al 8, que la iglesia primitiva tenía problemas prácticos. Habían problemas prácticos porque los discípulos no podían los apóstoles dejar de predicar para dedicarse a atender a las viudas y a los más necesitados. Ahí entonces empezaron a surgir esas dificultades porque la iglesia crecía. Y ellos no podían estar concentrados en esta parte del ministerio, de la oración y de la predicación de la palabra. Es entonces cuando ellos deciden ¿qué? Orar. Deciden orar y entonces pedir a Dios que les ilumine. Y es ahí en ese contexto en el cual se eligen los 7 primeros diáconos. Gente de buen testimonio, gente con sabiduría, llenos del Espíritu Santo, con un liderazgo que Dios apoyaba para poder seguir adelante con la iglesia emergente. Ahí está. Hubo un problemas prácticos de la iglesia al crecer, avanzar, no poder unos dejar de hacer su tarea propia de la predicación y la oración, pero la diversidad de dones que Dios ha dado ha permitido que la iglesia crezca. Y ahí vemos cómo Dios capacitó a través del Espíritu Santo a estos dirigentes. ¿Para qué? Para que buscaran la orientación y la sabiduría de Dios, y vemos cómo Dios respondió. Y la palabra ¿qué? Siguió creciendo. El mensaje se siguió predicando. La gente siguió buscando. Dios trajo solución. Algunos, como les he dicho, critican, hablan, dicen, pero no te detengas en medio de ello. Dios tiene el control. Un ejemplo más. Quiero darte 2 ejemplos. 2 ejemplos más. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 15 al 25, vemos ahí como Pedro y Juan intercedieron por aquellos que no habían recibido todavía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué pasó? Descendió sobre ellos. Cuando les preguntan, ni siquiera hemos escuchado hablar del Espíritu Santo. Sin embargo, después de la predicación en Samaria, la palabra de Dios empezó a difundirse y a crecer. Y el Espíritu Santo siguió su obra. Finalmente, quiero detenerme en un ejemplo muy clave. Muy clave. Está en Hechos 12, los versículos 1 al 24. Hechos 12, versículo 1 al 24. Esto motiva mucho a las personas que hoy en día pasamos por algún tipo de situaciones y todavía no hemos visto la mano de Dios obrar probablemente.
o no hemos entendido que Dios es el que está obrando. Cuando tú estudias esa historia te das cuenta cómo Herodes tomó preso a Pedro y lo guardó ahí en la prisión para que después de las fiestas entonces sacarlo, y ya ustedes saben lo que intentaba hacer con Pedro. Intentaban darle muerte. Sin embargo, encontramos que el versículo 5 dice que la iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué hacía la iglesia? Oración sin cesar, ¿por quién? Por Pedro. El relato nos dice que un ángel vino y liberó al apóstol Pedro, y de una vez entonces se dirigió a la casa de María, donde muchos estaban ¿qué? Reunidos orando. Y cuando toca, la chica que viene y escucha y sabe que es Pedro, va y se dirige al grupo y le dice, es Pedro. Y ellos le dicen, no, pero será su espíritu que has visto, que has escuchado. Pero Pedro no está preso. Ay, mis queridos, son muchas las dificultades que padece el justo, pero de todas ellas lo librará el Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. Les he dicho una y otra vez a los hermanos de la iglesia que esto que está transcurriendo, que está pasando con relación a la pandemia, el COVID-19, es un examen todavía. Es un examen porque todavía no ha llegado lo peor que ha de venir a este mundo. A este mundo han de sobrevenir catástrofes, diferentes situaciones en lo social, en lo económico, en lo familiar, ¿verdad? En lo espiritual, mucha confusión, muchos problemas, muchas dificultades, el sufrimiento, una acusación directamente a Dios. ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Sin embargo, hay un motivo para que nos unamos en oración. Encontramos que el grupo que estuvo ahí estuvo orando a causa del revuelo que se armó, a causa de todo lo que vimos que vino como problemas, a causa de la predicación. Herodes estuvo interesado en perseguir, en maltratar a la iglesia. Y vemos cómo mismo, en el momento cuando se quiso dar toda la gloria y el pueblo congregado para él, y lo que dicen sus presentantes, y el voz de Dios, no de hombre, en ese momento cayó muerto. Sin embargo, la iglesia continuaba avanzando y sus detractores, sus perseguidores, iban ¿qué? Muriendo, iban quedándose atrás como una historia pasada. La estructura que te he presentado te da a entender que hay un problema, hay una dificultad. Busca a Dios en oración. Ahora en estos tiempos la gente puede buscar un favor. Puedes estar preocupado porque quien te iba a solucionar el problema no te coge el teléfono, no te contesta los mensajes, ¿verdad? Le has buscado por diferentes medios y no encuentras que esa persona interviene. No encuentras que esa persona responde. La palabra de Dios te dice que busques al Señor, que lo vas a encontrar. Que lo llames, que Él vendrá. Que le pidas, que Él te dará. Busca a Dios en oración, amado hermano. Amada, querida hermana, busca a Dios en oración. Amigo y amiga, el recurso poderoso de Dios para nosotros, la oración como punto clave. Y en tiempos de dificultades, aquí en el libro de los Hechos, una y otra vez, encontramos más de 10 ejemplos de casos en los cuales vino una dificultad, vino un problema, pero se unieron los creyentes, se unió la iglesia en oración y en ayuno también, en adoración al Dios. El poder del Espíritu Santo intervino. Dios respondió de manera milagrosa. El problema se superó. El obstáculo se sobrepasó. Encontramos que esto nos movió o nos llevó o motivó a la iglesia a predicar el mensaje de salvación. Nadie que recibe la intervención de Dios, que recibe la orientación del Espíritu Santo, se queda
pensando qué hacer. O no, porque no hay nada, ahora no se puede predicar, estamos en cuarentena, que el COVID-19 no me permite, que el distanciamiento social. ¡No! Todas las plataformas sociales están disponibles para más que nunca proclamar el mensaje de salvación. Dios quiere que el mensaje se proclame y que en medio de dificultades su nombre sea glorificado. El Señor nos ha llamado, aunque haya individuos que persigan, individuos que critiquen, que se interpongan, Dios se sobrepondrá a la crisis y seremos más que vencedores en el nombre del Señor. La iglesia aquí en Santo Domingo nos ha unido todo lo que ha ocurrido para preocuparnos unos y otros y motivar a que el mensaje de salvación nos lleve a hacer proezas en el nombre de Cristo Jesús. Hay un mensaje que cumplir. La oración colectiva del pueblo de Dios lleva al crecimiento de la iglesia y a su expansión, tanto hoy como lo fue en el tiempo que se escribió el libro de los Hechos. Hay una solución para ti, hay una solución para mí. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar de brazos cruzados, viendo cómo acontece todo, cómo pasa todo? No. Yo te invito a que en medio de tu problema, en medio de tu dificultad, busques a Dios. Clama a Dios. Personalmente en mi vida, en mi familia, las situaciones difíciles que hemos afrontado de enfermedad, de muerte, de necesidades difíciles, aquí o fuera, en otro lugar, nos ha manifestado Dios su poder constantemente como respuesta a la oración ferviente ¿de qué? De la familia, de la iglesia, no importando el lugar del mundo donde esté. Dios ha intervenido, ha solucionado milagrosamente y hemos llegado ¿a qué? A recibir bendición de Dios. En momentos que quizás no hemos tenido algo que comer, Dios ha provisto para su iglesia. Dios ha provisto para nuestra familia abrigo, techo y todo eso. Pero sin embargo, lo más importante es que hacer la voluntad de Dios, buscando su reino, y todo, absolutamente todo, será añadido. Si estás buscando salud, protección, alimento, eso no es problema para Dios. Y aún la muerte, aún la dificultad, no es problema para Dios. El Señor quiere intervenir. Pese a las dificultades, el Espíritu Santo te puede convencer, te puede iluminar, te puede capacitar y te va a agregar los dones y talentos y habilidades que necesitas para crecer en la vida práctica cristiana. Amigo que escuchas este mensaje, tu problema tiene solución. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Él ha venido para que tengamos vida y para que tengamos en abundancia. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice Jesucristo. Esa es la solución que te ofrezco. Que en medio de tus problemas vengas a Dios. En oración, en ayuno, clamando el poder de Dios. Dios no dejará al caído ahí, así. Dios te va a levantar, te va a responder. Su palabra debe ser proclamada. Muchos deben escuchar y deben obedecer. Y aunque vengan dificultades, críticas y problemas, el nombre de Dios debe ser glorificado. Es por ello entonces que ahí donde estás, quiero motivarte a que oremos en este momento. Vamos a orar para que el Señor siga como centro de nuestras vidas, como solución a todo problema y como motivación a seguir adelante. Recuerda, tenemos un principio y un poder a nuestra disposición que es la oración. Oremos. Padre que estás en los cielos, te damos gracias. Gracias por esta bella oportunidad de utilizar todos estos medios digitales para proclamar tu mensaje. En medio de dificultades de salud, de muerte y necesidad, proclamamos la intervención divina, la solución al problema del pecado y la salvación que viene de Cristo Jesús. Ayúdanos, oh Dios, a no estar tranquilos, sino a proclamar tu mensaje a voz en cuello donde quiera estemos. Y muchos van a escuchar, van a ver y van a obedecer. Que los problemas de esta vida no nos desanimen, que las necesidades y vicisitudes no nos lleven a claudicar, sino que podamos seguir como instrumentos de salvación para expandir el conocimiento de Cristo en este tiempo de dificultades. Gracias, Señor, por escucharnos. Si hay alguien que ha tenido dificultades,
permite que esta solución estructural del libro de los Hechos les lleve a buscarte y a encontrar solución en Cristo. Gracias por escucharnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén. Amén.